Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Mosía. Capítulos del 4 al 6. Lección asignada del 29 de abril al 5 de mayo de 2024. Titulado Un potente cambio. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien hablar y luego se sintió inspirado a cambiar su vida? Tal vez, debido a lo que escuchó, haya decidido usted vivir de un modo algo diferente o incluso muy diferente. El discurso del rey Benjamín fue de esa clase de mensajes, y las verdades que enseñó tuvieron ese tipo de efecto sobre las personas que las escucharon. El rey Benjamín compartió con su pueblo lo que un ángel le había enseñado, que mediante la sangre expiatoria de Cristo podemos recibir bendiciones maravillosas. Debido a su mensaje, los del pueblo cambiaron la forma en que se veían a sí mismos. El Espíritu cambió sus deseos e hicieron convenio con Dios de que siempre harían su voluntad. Tal fue el efecto de las palabras del rey Benjamín sobre el pueblo. ¿Qué efecto tendrá en usted? Como subtítulo: Por medio de Jesucristo puedo recibir y retener la remisión de mis pecados. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 4. En ocasiones, aún después de haber sentido que nuestros pecados han sido perdonados, podemos tener dificultades para conservar ese sentimiento y permanecer en la senda de la rectitud. El rey Benjamín enseñó a su pueblo la manera de recibir y de retener la remisión de los pecados. Al estudiar el libro de Mosía en el capítulo 4, considere hacerse preguntas como las siguientes que serán en este bloque de lectura. Conforme se vayan leyendo los versículos, se ejecutará cada una de estas preguntas. A continuación se leerá Mosía, capítulo 4, los versículos del 1 al 8, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y he aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: «Oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra, y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres». Y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Y el rey Benjamín abrió otra vez su boca y empezó a hablarles, diciendo: «Mis amigos y hermanos, parentela y pueblo mío, quisiera otra vez llamaros la atención, para que podáis oír y entender el resto de las palabras que os hable. Porque he aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor, y fuera diligente en guardar sus mandamientos, y perseverara en la fe hasta el fin de su vida.
quiero decir, la vida del cuerpo mortal, digo que este es el hombre que recibe la salvación, por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán, o que existe, o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación. Y no hay otra salvación aparte de esta de que se ha hablado, ni hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Ahora medite a continuación. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales Dios le concede a usted la remisión de sus pecados? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted sobre Dios en estos versículos que le inspire a usted a arrepentirse? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted saber que se ha arrepentido? Medite brevemente. Continuación se leerá en Mosía, capítulo 4, los versículos del 11 al 16, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente, y de dar a cada uno según lo que le corresponda. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Ahora medite. De acuerdo con estos versículos, ¿qué sucede en nuestra vida si hacemos las cosas que se describen en el versículo 11? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo ha experimentado usted o algún ser querido esos cambios? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 3, el versículo 19,
con la intención de que usted pueda comparar esos cambios con los que se describen en este versículo, el cual dice lo siguiente: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Ahora leeremos en Mosía, capítulo 4, los versículos del 16 al 30, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente: Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Tal vez dirás: el hombre ha traído sobre sí su miseria. Por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos? Y he aquí, ahora mismo habéis estado invocando su nombre, suplicando la remisión de vuestros pecados. ¿Y ha permitido Él que hayáis pedido en vano? No. Él ha derramado su espíritu sobre vosotros, y ha hecho que vuestros corazones se llenaran de alegría, y ha hecho callar vuestras bocas de modo que no pudisteis expresaros. Tan extremadamente grande fue vuestro gozo. Y ahora bien, si Dios que os ha creado, de quien dependéis por vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, oh, ¿cómo debéis entonces impartiros el uno al otro de vuestros bienes? Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece? Y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho. Os digo, ay de tal hombre, porque sus bienes perecerán con él. Y digo estas cosas a los que son ricos, en lo que toca a las cosas de este mundo. Y además digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro. Me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis. Quisiera que en vuestros corazones dijeseis: no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedáis sin culpa. De otro modo, sois condenados. Y vuestra condenación es justa, pues codiciáis lo que no habéis recibido. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten,
y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y quisiera que recordaseis que el que de entre vosotros pida prestado a su vecino, debe devolver aquello que pide prestado, de acuerdo con lo que prometa, pues de lo contrario, cometeréis pecado y tal vez hagáis que vuestro vecino peque también. Y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos, y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda, y no perezcas. Ahora medite. Basado en estos versículos que se leyeron hace unos momentos, ¿de qué forma el compartir lo que usted tiene con los demás le ayuda a retener la remisión de sus pecados? Medite brevemente. A continuación se releerá en Mosía, capítulo 4, el versículo 27, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Medite a continuación. ¿Cómo puede aplicar estas enseñanzas a sus esfuerzos por ser más como Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido somos todos nosotros mendigos? Medite brevemente. Ahora medite. De acuerdo con estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, ¿cómo debemos tratar a todos los hijos de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Quién necesita en estos momentos de su ayuda de usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Quédense con el cambio, por la hermana Becky Craven, en aquel entonces segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Imaginen que van al mercado para comprar un artículo. Si ella le da al cajero más de lo que cuesta el artículo, el cajero le va a dar el cambio. El rey Benjamín enseñó a su pueblo en cuanto a las bendiciones que recibimos de nuestro Salvador Jesucristo. Él creó los cielos y la tierra y toda la belleza que disfrutamos. Mediante su expiación, Él proporciona un medio para redimirnos del pecado y de la muerte. Cuando le mostramos nuestra gratitud al vivir con diligencia sus mandamientos, Él nos bendice inmediatamente, lo que nos deja siempre en deuda. Nos da mucho más de lo que podríamos darle a cambio. Entonces, ¿qué podemos darle a Él, quien pagó el precio de nuestros pecados? Podemos darle cambio.
podemos darle nuestro cambio. Puede ser un cambio de pensamiento, de hábitos o de la dirección hacia donde vamos. El Señor nos pide un cambio de corazón a cambio del precio que pagó por nosotros. El cambio que Él nos pide no es para su beneficio, sino para el nuestro. A diferencia de la compradora en el mercado, que tomaría el cambio que se le ofrece, nuestro Salvador nos invita a guardar el cambio. Tras escuchar las palabras del rey Benjamín, el pueblo declaró que sus corazones habían cambiado y dijeron: por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Las Escrituras no dicen que ellos se volvieron perfectos de inmediato, sino que su deseo de cambiar los condujo a la acción. Su cambio de corazón significó despojarse del hombre o la mujer natural y entregarse al Espíritu para ser más como Jesucristo. El presidente Henry B. Eyring enseñó: la verdadera conversión depende de buscar libremente con fe, esfuerzo y algo de dolor. Entonces el Señor concede el milagro de purificación y cambio. Al combinar nuestro esfuerzo con la capacidad del Salvador, llegamos a ser nuevas criaturas. Cuando era joven, me visualizaba caminando en una senda ascendente y vertical hacia mi meta eterna. Cada vez que hacía algo incorrecto, sentía que me deslizaba hacia abajo por la senda para comenzar otra vez. Era como caer en aquella casilla del juego para niños, serpientes y escaleras, en la que te deslizas desde arriba del tablero hasta el comienzo del juego. Era desalentador. Pero a medida que comencé a entender la doctrina de Cristo y aplicarla a diario, encontré esperanza. Jesucristo nos ha dado un modelo para cambiar. Él nos invita a ejercer la fe y a arrepentirnos con esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio en nuestro corazón. Al arrepentirnos y volver nuestro corazón hacia Él, obtenemos un deseo de hacer y vivir convenios sagrados. Perseveramos hasta el fin al aplicar estos principios en nuestra vida y al invitar al Señor que nos cambie. Perseverar hasta el fin significa cambiar hasta el fin. Ahora comprendo que no comienzo de nuevo con cada intento fallido, sino que con cada intento continúo mi proceso de cambio. Hay una frase en el lema de las mujeres jóvenes que dice: valoro el don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Es mi oración que valoremos este don y que busquemos intencionalmente el cambio. A veces los cambios están relacionados con pecados graves, pero casi siempre nos esforzamos por refinar nuestro carácter para alinearnos con los atributos de Jesucristo. Nuestras decisiones ayudarán o entorpecerán nuestro progreso. Los cambios deliberados, pequeños pero constantes, nos ayudarán a mejorar. No se desanimen. El cambio es un proceso que dura toda la vida. Agradezco que el Señor sea paciente con nosotros en nuestra lucha por cambiar. Mediante Jesucristo tendremos fortaleza para hacer cambios duraderos. A medida que nos volvamos a Él, aumentará nuestra capacidad para cambiar. Además del poder de la expiación de nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos guiará a seguir esforzándonos. Incluso puede ayudarnos a saber qué cambios necesitamos hacer. También podemos encontrar ayuda mediante las bendiciones del sacerdocio, la oración, el ayuno y la asistencia al templo. Asimismo, familiares y líderes y amigos pueden ayudarnos en nuestro esfuerzo por cambiar. Cuando tenía 8 años, mi hermano Lee y yo jugábamos con los amigos en las ramas de un árbol del vecindario. Nos encantaba estar con ellos bajo la sombra del árbol. Un día, Lee se cayó y se rompió el brazo.
con el brazo roto, le costaba subir al árbol. Pero la vida en el árbol no era la misma sin él. Así que algunos de nosotros lo sosteníamos por detrás mientras otros tiraban del brazo bueno. Y sin demasiado esfuerzo, Lee estuvo de vuelta en el árbol. Su brazo seguía roto, pero volvió a estar con nosotros disfrutando de nuestra amistad mientras sanaba. He pensado en esa experiencia como un símbolo de nuestra actividad en el Evangelio de Jesucristo. Bajo las ramas del Evangelio, disfrutamos de bendiciones que traen los convenios. Tal vez algunos se han caído de la seguridad de sus convenios y necesitan nuestra ayuda para volver a la protección de las ramas del Evangelio. Puede ser difícil regresar solos. ¿Podemos acercarlos amablemente un poco y levantarlos un tanto para ayudarlos a sanar mientras disfrutan de nuestra amistad? Si sufren de una lesión debido a una caída, permitan que otras personas les ayuden a regresar a sus convenios y a sus bendiciones. El Salvador puede ayudarles a sanar y cambiar mientras estén rodeadas de aquellos que las aman. Con frecuencia me encuentro con amigos a quienes no he visto en muchos años. A veces me dicen, no has cambiado nada. Cada vez que escucho eso, me avergüenzo un poco, ya que espero haber cambiado con el paso de los años. Ojalá que haya cambiado de ayer para hoy. Espero ser más amable, menos crítica, más compasiva, más rápida para responder a las necesidades de los demás y también más paciente. Me encanta subir las montañas que están cerca de mi casa. A menudo, al andar por el camino, se me mete una piedrecita en el zapato. Tarde o temprano me detengo y sacudo mi zapato. Pero me sorprende lo mucho que me permito caminar con el dolor antes de detenerme para deshacerme de esa molestia. Mientras recorremos la senda de los convenios, en ocasiones se nos meten en los zapatos piedras que adoptan la forma de malos hábitos, pecados o malas actitudes. Cuanto antes las saquemos de nuestra vida, más gozoso será nuestro trayecto terrenal. Conservar el cambio requiere esfuerzo. No puedo imaginar detenerme en el camino para volver a colocar la piedrecita en mi zapato. No quisiera hacerlo. Así como una hermosa mariposa no elegiría regresar a su capullo. Testifico que gracias a Jesucristo podemos cambiar. Podemos ajustar nuestros hábitos, cambiar nuestros pensamientos y refinar nuestro carácter para ser más semejantes a Él. Y con su ayuda podemos quedarnos con el cambio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Creo y confío en Dios. Esto es correspondiente a Mosías, capítulo 4, los versículos del 5 al 10. La invitación del rey Benjamín a creer y a confiar en Dios es tan importante hoy como lo era en la antigüedad. Al leer los versículos que se leerán en este bloque de lectura, busque verdades acerca de Dios que le den razones para confiar en Él. A continuación se leerá Mosías en el capítulo 4, los versículos del 5 al 10, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor, y fuera diligente en guardar sus mandamientos, y perseverara en la fe hasta el fin de su vida, quiero decir, la vida del cuerpo mortal. Digo que este es el hombre que recibe la salvación, por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano,
que ha existido desde la caída de Adán, o que existe, o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación. Y no hay otra salvación aparte de esta de que se ha hablado, ni hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Creed en Dios, creed que Él existe, y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 4, el versículo 10, y se le pide durante la lectura, fíjese en las invitaciones que el rey Benjamín extiende a nosotros, el cual dice lo siguiente: y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Medite a continuación. ¿Por qué el confiar en Dios facilita que hagamos lo que el rey Benjamín nos invita a hacer en este versículo? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Considere examinar algunos de los pasajes de las Escrituras que se leerán a continuación para hacer una lista de los atributos de Dios, conforme se vaya leyendo cada uno de los pasajes. A continuación se leerá en Jeremías, capítulo 32, el versículo 17, donde se menciona: Ah, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8, donde se menciona: El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Continuando con este ejercicio de hacer una lista de los atributos de Dios, a continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 9, el versículo 17, donde se menciona: Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras y han salido de su boca, y su ley se debe cumplir. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 32, el versículo 22, donde se menciona: Y ahora bien, he aquí, ahora os digo, y quisiera que recordaseis, que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Continuando con este ejercicio de hacer una lista de los atributos de Dios, a continuación se leerá en Mormón, capítulo 9, el versículo 9, donde se menciona: Pues ¿no leemos que Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre? ¿Y que en Él no hay variación ni sombra de cambio? Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Éter, capítulo 3, el versículo 12, donde se menciona: Y él le respondió: Sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir.
Continuando con este ejercicio de hacer una lista de los atributos de Dios, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Yo soy el Alfa y el Omega, Cristo el Señor. Sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy, a saber, el Padre, tocante a mí, habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas, reteniendo todo poder, aun el de destruir a Satanás y sus obras al fin del mundo, y el último gran día del juicio que pronunciaré sobre los habitantes del mundo, juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras y las cosas que haya hecho. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 41, donde se menciona: Él comprende todas las cosas, y todas las cosas están delante de Él, y todas las cosas están alrededor de Él, y Él está sobre todas las cosas, y en todas las cosas, y por en medio de todas las cosas, y circunda todas las cosas, y todas las cosas son por Él, y de Él, sí, Dios para siempre jamás. Continuando con este ejercicio, usted también podría ver el video Los atributos cristianos, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Para complementar este ejercicio, usted podría utilizar la lista que acaba de efectuar de atributos de Dios para pensar en diversas maneras de completar una oración como la que se describe a continuación. Debido a que sé que Dios es, mencionando el atributo que encontró en esa lista que hizo, puedo yo confiar en que Él, y entonces usted complementar la oración. Repita este ejercicio con cada uno de los atributos de Dios que elaboró en su lista pasada. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Nuestra confianza en Dios aumenta a medida que tenemos experiencias con Él. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 4, los versículos del 1 al 3, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y he aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: Oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra, y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Medite a continuación. ¿Qué ayudó al pueblo del rey Benjamín a llegar al conocimiento de la bondad de Dios? Medite brevemente. A continuación, se le invita a pensar en las experiencias que usted ha tenido con Dios. Medite a continuación. ¿Qué le han enseñado esas experiencias acerca de Dios?
medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué pasos está dando o podría dar usted para profundizar su creencia o confianza en Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje La grandiosidad de Dios por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2003, el cual escucharemos a continuación. Entre los muchos propósitos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, a menudo se pasa por desapercibido un aspecto grandioso de su misión. Sus seguidores no lo comprendieron plenamente en esa época y muchos de los cristianos de nuestros días tampoco lo comprenden. Pero el Salvador mismo lo mencionó enfática y repetidamente. Es la gran verdad de que todo lo que Jesús vino a hacer y a decir, incluso y en especial su sufrimiento y sacrificio expiatorio, nos enseñó más acerca de quién es y cómo es Dios, nuestro Padre eterno. Lo enteramente devoto que es a sus hijos en toda época y en toda nación. Con palabras y con hechos, Jesús trató de revelar y personalizar la verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre Celestial. Lo hizo en parte porque todos necesitamos conocer más plenamente a Dios para amarle más profundamente y obedecerle más completamente. Como declara el Antiguo y el Nuevo Testamento, el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Con razón, entonces, enseñó el profeta José Smith: el primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios. Quiero que todos ustedes le conozcan, dijo él, y se familiaricen con él. Debemos tener el concepto correcto de sus perfecciones y atributos, una admiración de la excelencia de su carácter. La primera declaración de nuestra fe es: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre. Y así lo hizo Jesús enfáticamente. Sin embargo, aún al reconocer su propia función singular en el plan divino, el Salvador insistió: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Después que generaciones de profetas habían intentado enseñar la voluntad y el camino de Dios, por lo general, con poco éxito, Él, en su máximo esfuerzo por permitirnos conocerle, envió a la tierra a su Hijo unigénito y perfecto, creado a su imagen y semejanza, para que viviera los rigores de la vida cotidiana y sirviera entre los mortales. Venir a la tierra con tal responsabilidad, ocupando el lugar de Elohim, hablando como Él hablaría, juzgando y sirviendo, amando y amonestando, soportando y perdonando, como Él lo haría. Es un deber de tal proporciones que no podemos comprenderlo. Pero con lealtad y la determinación característicos de un Hijo divino, Jesús podía comprenderlo y lo llevó a cabo. Y después, cuando comenzó a recibir las alabanzas y los honores, humildemente dirigió toda adulación hacia su Padre. El Padre hace las obras, dijo con fervor. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otra ocasión, Él dijo:
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo hago mi propia declaración sincera de Dios nuestro Padre eterno, porque algunos del mundo moderno padecen una penosa idea falsa acerca de Él. Entre ellos existe la tendencia a sentirse distantes del Padre, incluso alejados de Él, si es que creen en Él. Y si creen, mucha gente de nuestros días dice que tal vez se sentirían cómodos entre los brazos de Jesús, pero les incomoda pensar en el severo encuentro con Dios. Por la mala interpretación y en algunos casos la mala traducción de la Biblia, piensan que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo obran en formas diferentes. A pesar del hecho de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que el Hijo de Dios es uno con Él, actúan siempre bajo la dirección del Padre, que es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Al meditar en esos errores, comprendemos que una de las contribuciones maravillosas del Libro de Mormón es su concepto perfecto de la divinidad. Allí no existe una brecha como la de Malaquías a Mateo. Ninguna pausa mientras cambiamos de mentalidad teológica. Allí no se malinterpreta a un Dios que obra con urgencia, amor y fidelidad en cada página desde el principio del libro en los días del Antiguo Testamento hasta el final en los días del Nuevo Testamento. Sí, en un esfuerzo por restaurar al mundo las verdades de la Biblia y el concepto correcto de la Trinidad, lo que tenemos en el Libro de Mormón es una perspectiva uniforme de Dios en toda su gloria y bondad, su riqueza y complejidad, especialmente demostrada con la reaparición personal de Jesucristo, su Hijo unigénito. Cuán agradecidos estamos por todas las Escrituras, en especial las de la Restauración, que nos enseñan la grandeza de los miembros de la Trinidad. Cómo nos encantaría que todo el mundo recibiera y aceptara el concepto del Padre que se describe en forma tan conmovedora en la Perla de Gran Precio. Allí, en medio de una gran visión del género humano que el cielo abrió ante su vista, Enoc observa las bendiciones y las dificultades de la vida mortal, y al mirar a su padre, le asombra verlo llorar. To see him weeping. Él dice con asombro a ese ser más poderoso del universo: ¿cómo es posible que tú llores? Eres justo y misericordioso y benévolo. La paz es la habitación de tu trono, y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Al contemplar los acontecimientos de cualquier día, Dios responde: he allí a estos, tus hermanos, son la obra de mis propias manos. Les di mandamientos que se amen el uno al otro y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Por tanto, ¿no han de llorar los cielos, viendo que éstos han de sufrir? Esa sola escena fascinante nos enseña más acerca de la verdadera naturaleza de Dios que cualquier disertación teológica.
También nos ayuda a entender más eficazmente ese momento intenso de la alegoría del olivo en el libro de Mormón, cuando después de cavar y abonar, de regar y de quitar la maleza, de podar, de trasplantar e injertar, el gran señor de la viña tira su pala y sus podaderas y llora, implorando al que desee escucharlo: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida. Qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen a Él ni al Evangelio que Él envió. Qué fácil es amar a quien tanto nos ama. Claro que el alejamiento por tantos siglos de la creencia en un Padre tan perfecto y amoroso se ha acrecentado con los credos humanos de generaciones erradas que describen a Dios como un ser desconocido y no conocible, sin forma ni pasiones, esquivo, etéreo, de todas partes y en ninguna parte. Eso ciertamente no describe al ser que vemos a través de los ojos de estos profetas. Tampoco concuerda con Jesús de Nazaret, vivo y encarnado, que fue y está en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su Padre. En ese sentido, Jesús no vino a mejorar el concepto de Dios para con el hombre, sino el concepto del hombre acerca de Dios, y a suplicar a los hombres que amaran a su Padre Celestial como Él siempre les ha amado y les amará. Tuvieron la oportunidad de comprender el plan, el poder, la santidad de Dios, sí, incluso la ira y el juicio de Dios, pero no comprendieron plenamente el amor de Dios y la gran profundidad de su devoción a sus hijos hasta que vino Cristo. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo demostró cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad. Con su vida, y especialmente con su muerte, Cristo declaró: esta compasión que les estoy demostrando es mía y también de mi Padre. Con la manifestación de ese Hijo perfecto, del amor de su Padre perfecto, con su mutuo sufrimiento y pesar por nuestros pecados y por nuestros dolores, percibimos el verdadero significado de la declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este día, mi testimonio personal de un Dios personal y viviente que conoce nuestro nombre, escucha nuestras oraciones y nos ama eternamente como hijos de su Espíritu. Testifico que entre las grandes y complejas tareas del universo, Él busca nuestra felicidad individual por encima de todo asunto divino. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y Jesús de Nazaret, su Hijo, unigénito en la carne, vino a la tierra como la manifestación perfecta y mortal de su grandiosidad.
Además del testimonio de los antiguos, también tenemos el milagro moderno de Palmira, la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, el Salvador del mundo, al joven profeta José Smith. Testifico de esa aparición y con las palabras de ese profeta yo también declaro: nuestro Padre Celestial es más liberal en sus conceptos y más extenso en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer o recibir. Dios no tolera el pecado, pero cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Celestial, tanto más habrá en nosotros la disposición de sentir misericordia hacia las almas que están pereciendo. Sentiremos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros y echar sus pecados a nuestras espaldas. Doy testimonio de un Dios que tiene hombros así, y en el espíritu del santo apostolado, digo como dijo un apóstol de la antigüedad: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros en el sagrado y amarlo a Él para siempre. Oro por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Dios el Padre, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Dios el Padre, el Padre de nuestro espíritu, que nos ama perfectamente a cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis representa a Dios sentado en un trono como un rey, aunque también podemos pensar en Él de una manera personal, como nuestro amoroso Padre Celestial. Él realmente se preocupa por nosotros, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Los miembros del coro de los 12 apóstoles escribieron alguna vez: es significativo que de todos los títulos de respeto, honor y admiración que se dan a Dios, Él nos ha pedido que nos dirijamos a Él como Padre. ¿Quién es el Padre Celestial? Dios el Padre es el Ser Supremo en quien creemos, a quien adoramos y a quien oramos. Él es el autor del plan de salvación y exaltación. Dios es el Padre de nuestro espíritu y nos ama. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es perfecto, tiene todo poder y sabe todas las cosas. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Sección 1. Podemos conocer a Dios. Durante la noche del sufrimiento del Salvador en Getsemaní, Jesucristo oró al Padre Celestial. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así se describe en Juan, capítulo 17, el versículo 3. Debido a que Dios nos ama, nos invita a conocerlo para que podamos heredar la vida eterna. Cuanto más aprendemos acerca de cómo es el Padre Celestial, más queremos llegar a ser como Él. Sección 2. Todos somos hijos e hijas de Dios, procreados como espíritus. Aunque hay gran diversidad en la familia humana, una verdad unificadora es que todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene
una naturaleza y un destino divinos. Así lo declara la familia, una proclamación para el mundo. Dios desea que cada uno de sus hijos tenga gozo duradero en esta vida y reciba la bendición de vivir con Él por toda la eternidad. Sección 3. Puede fortalecer su relación con el Padre Celestial. A menudo, cuando deseamos sentirnos más cerca de nuestros familiares o amigos, hacemos cosas con ellos tales como hablar, pasar tiempo juntos y comprenderlos mejor. El Padre Celestial desea que estemos cerca de Él, y Él quiere estar cerca de nosotros. Esta es su invitación a nosotros. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Así lo declara en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 63. Imaginen lo que significa que el ser más poderoso del universo desea comunicarse con nosotros y acercarse a nosotros. Se nos ha retenido el recuerdo de nuestra vida preterrenal con Dios, pero el presidente Ezra Taft Benson explicó lo siguiente: nada nos sorprenderá más cuando pasemos el velo hacia el otro lado que comprender cuán bien conocemos a nuestro Padre y cuán familiar nos es su rostro. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda escuchar el himno Dios vive. El himno número 199 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: debo cuidar mis pensamientos, palabras y obras. Esto es correspondiente a Amós, en el capítulo 4, los versículos del 29 al 30, los cuales se leerán a continuación. Y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos, y a vuestros pensamientos, y vuestras palabras, y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda, y no perezcas. Dios no nos da una lista de todos los pecados posibles. Según los versículos que leímos en este bloque de lectura, en vez de eso, ¿qué hace Dios? Medite en cómo los pensamientos, palabras y obras de usted influyen en usted y en otras personas. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influyen sus pensamientos, palabras y obras en su relación con Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo se cuida usted a usted mismo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el Espíritu del Señor puede efectuar un potente cambio en mi corazón. Esto es correspondiente a Amós, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Es habitual que las personas digan: no puedo cambiar, así soy yo. Por otro lado, la experiencia del pueblo del rey Benjamín nos muestra cómo el Espíritu del Señor
en verdad, puede cambiarnos el corazón. Mientras se leen los versículos que se leerán en este bloque de lectura, piense en cómo ha sucedido o puede suceder en su vida ese potente cambio que conduce a la conversión duradera. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 5, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz, diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir. Y si fuere necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. A continuación, se le invita a pensar en aquellos cambios sutiles y graduales, así como también en las experiencias potentes. Medite a continuación. ¿De qué forma le ayudan esas experiencias cuando afronta usted la tentación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis en obra. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 5, el versículo 14, donde se menciona. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? También se recomienda ver los videos Un cambio de corazón y el video El pueblo del rey Benjamín hace un convenio. Estos videos son videos disponibles en la biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Tomo sobre mí el nombre de Cristo cuando hago convenios con Él. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 5, los versículos del 5 al 15, los cuales se leerán a continuación. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto les dijo: habéis declarado las palabras que yo deseaba.
y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto, se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Y además, ¿toma un hombre un asno que pertenece a su vecino y lo guarda? Yo os digo que no, ni siquiera permitirá que pasca entre sus rebaños, sino que lo ahuyentará y lo echará fuera. Os digo que así será entre vosotros si no sabéis el nombre por el cual se os llame. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría, y poder, y justicia, y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué aprende de estos versículos acerca de lo que significa tomar sobre sí el nombre de Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué enseñan las oraciones sacramentales en cuanto a esto, a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede demostrar usted que le pertenece a usted al Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El porqué de la senda de los convenios, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual escucharemos a continuación. A lo largo de su ministerio, el presidente Russell M. Nelson ha estudiado y enseñado sobre los convenios de Dios con sus hijos. Él mismo es un ejemplo radiante de alguien que anda en la senda de los convenios. En su primer mensaje como presidente de la Iglesia, el presidente Nelson declaró su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con él
y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. ¿Qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos lleva hasta el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en esa senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, hasta el fin. En el curso de la senda de los convenios, la cual por cierto se extiende más allá de la vida terrenal, recibimos todas las ordenanzas y convenios pertinentes a la salvación y la exaltación. Obedecer los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo día a día es el curso de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita muchos problemas y cosas que lamentar. Permítame utilizar una analogía deportiva. En tenis hay algo llamado errores no forzados. Son cosas como enviar una pelota sencilla contra la red o cometer doble falta en el servicio. Los errores no forzados se consideran el resultado de los desatinos del jugador, en vez de ser causados por la habilidad del oponente. Con demasiada frecuencia, nuestros problemas o desafíos son autoinfligidos, el resultado de malas decisiones, o podríamos decir, la consecuencia de errores no forzados. Cuando seguimos diligentemente la senda de los convenios, evitamos de forma bastante natural muchos errores no forzados. Esquivamos diversos tipos de adicción. No caemos en el foso de la conducta deshonesta. Cruzamos el abismo de la inmoralidad y la infidelidad sin caer. Eludimos a las personas y las cosas que, aunque sean populares, pondrían en peligro nuestro bienestar físico y espiritual. Evitamos las decisiones que dañan o perjudican a otras personas, y más bien adquirimos hábitos de autodisciplina y de servicio. Se dice que el elder J. Golden Kimball, un 70 que sirvió hace muchos años, dijo: «Tal vez no siempre he andado en la senda estrecha y angosta, pero trato de cruzarla con tanta frecuencia como puedo». En un momento más serio, estoy seguro de que el hermano Kimball estaría de acuerdo con que permanecer en la senda de los convenios y no tan solo cruzarla es nuestra mayor esperanza para evitar la desdicha evitable, por un lado, y para lidiar con las adversidades inevitables de la vida, por el otro. Alguien podría decir: puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable o exitosa. Ciertamente hay muchos que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellos que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. ¿Cuál es entonces la diferencia de la senda de los convenios? En realidad, la diferencia es singular y eternamente significativa. Incluye la naturaleza de nuestra obediencia, el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros, la ayuda divina que recibimos, las bendiciones ligadas al recogimiento como pueblo del convenio, y lo que es más importante, nuestra herencia eterna. Lo primero es la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. Es más que simplemente tener buenas intenciones. Nos comprometemos solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto seguimos el ejemplo de Jesucristo. Al ser bautizado, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Con los convenios no solo estamos resueltos a evitar errores o ser prudentes con nuestras decisiones, sino que nos sentimos responsables ante Dios por nuestras decisiones y por nuestra vida. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, nos centramos en Cristo, en ser valientes en el testimonio de Jesús y en cultivar el carácter de Él.
ofrecemos el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con los convenios, la obediencia a los principios del Evangelio se arraiga en nuestra alma misma. Conozco a un matrimonio que, al momento de casarse, la esposa no estaba activa en la iglesia y el esposo nunca había sido miembro de la iglesia. Me referiré a ellos como María y Juan, que no son sus nombres reales. Cuando llegaron los hijos, María sintió la profunda necesidad de criarlos, como dicen las Escrituras, en disciplina y amonestación del Señor. Juan la apoyaba. María hizo algunos sacrificios importantes para estar en el hogar a fin de enseñar el Evangelio de forma constante. Se aseguró de que la familia aprovechara plenamente la adoración y la actividad en la iglesia. María y Juan llegaron a ser padres ejemplares, y sus hijos, todos varones llenos de energía, crecieron en fe y devoción a los principios y normas del Evangelio. Los padres de Juan, los abuelos de los niños, estaban complacidos con la vida sana y los logros de sus nietos, pero debido a cierto antagonismo hacia la iglesia, querían atribuir ese éxito exclusivamente a las habilidades parentales de Juan y María. Si bien no era miembro de la iglesia, Juan no dejó de cuestionar esa afirmación e insistió en que lo que ellos veían eran los frutos de las enseñanzas del Evangelio, lo que sus hijos experimentaban en la iglesia, así como lo que sucedía en el hogar. Juan mismo estaba siendo influenciado por el Espíritu, por el amor y el ejemplo de su esposa, y por los ruegos de sus hijos. En el debido tiempo y para alegría de los miembros del barrio y de sus amistades, fue bautizado. Aunque en la vida de ellos y sus hijos no han faltado los desafíos, María y Juan afirman de todo corazón que el convenio del Evangelio es, en efecto, la raíz de sus bendiciones, individualmente y como familia. Han visto cumplirse las palabras del Señor a Jeremías en la vida de sus hijos y en la de ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otro aspecto singular de la senda de los convenios es nuestra relación con la deidad. Los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él. Una vez leí un artículo de periódico escrito por un periodista poco informado que explicaba que la forma en que efectuamos bautismos por los muertos es sumergiendo rollos de microfilmes en el agua. De ese modo, todos aquellos cuyos nombres figuren en el microfilm se consideran bautizados. Ese método sería eficiente, extremadamente eficiente, pero ignora el valor infinito de cada alma y la importancia crucial del convenio personal con Dios. Jesús dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan». Hablando en sentido figurado, esa puerta es tan estrecha que permite que solo entre una persona a la vez. Cada una asume un compromiso individual con Dios y a cambio recibe de Él un convenio individual, por nombre, en el que puede confiar incondicionalmente por el tiempo y la eternidad. Esto nos lleva a considerar una tercera bendición especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios a quienes los hacen, el don del Espíritu Santo. Dicho don es el derecho a la compañía, protección y guía constantes del Santo Espíritu. En la senda de los convenios también encontramos las bendiciones esenciales del perdón y de ser limpios de pecado. Esa ayuda solo puede recibirse mediante la gracia divina, administrada por el Espíritu Santo. Y este es el mandamiento, dice el Señor: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Quienes siguen la senda de los convenios hallan bendiciones singulares en diversos recogimientos divinamente señalados. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías del recogimiento literal de las largamente dispersadas tribus de Israel en las tierras de su herencia.
El cumplimiento de esas profecías está ahora en marcha con el recogimiento del pueblo del convenio en la Iglesia, el reino de Dios sobre la tierra. El presidente Nelson explica, cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor manda a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días: levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Existe también una congregación semanal del pueblo del convenio, en la casa de oración, en el día del Señor, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Es una reunión para participar del pan y el agua sacramentales en memoria de la expiación de Jesucristo. Cuando era adolescente, yo era el único miembro de la iglesia en mi clase de la escuela secundaria. Disfrutaba relacionarme con muchos buenos amigos en la escuela. No obstante, descubrí que dependía mucho de dicha reunión del día de reposo cada semana para vivificarme y renovarme espiritual y hasta físicamente. ¿Cuánto hemos sentido la pérdida de esa regular reunión del convenio durante la actual pandemia? ¿Y cuánto ansiamos que llegue el momento en que podamos volver a reunirnos como antes? Por último, el pueblo del convenio se congrega en el templo, la casa del Señor, para procurar las ordenanzas, las bendiciones y la revelación que únicamente están disponibles allí. El profeta José Smith enseñó cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo. El objeto principal era edificar una casa al Señor, en el cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Al final, solo al seguir la senda de los convenios, heredamos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las supremas bendiciones de la salvación y la exaltación que solo Dios puede dar. Las referencias que hacen las Escrituras al pueblo del convenio a menudo se refieren a los descendientes literales de Abraham, o la casa de Israel. Sin embargo, el pueblo del convenio también incluye a todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo. Pablo explicó: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Quienes son leales a sus convenios saldrán en la resurrección de los justos. Son hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Ruego que, como pueblo, demos oído al llamado del profeta de permanecer en la senda de los convenios. Nefi nos vio a nosotros y nuestra época, y escribió: yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Este domingo de Pascua de Resurrección testifico de Jesucristo, cuya resurrección es nuestra esperanza y la seguridad irrefutable de todo lo que se promete en la senda de los convenios y al final de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Mosía. Capítulos del 4 al 6. Lección asignada del 29 de abril
al 5 de mayo de 2024, titulado Un potente cambio.